Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Continuamos estudiando la serie Pablo como nunca lo habías visto. En los últimos videos empezamos a estudiar verso a verso la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a continuar en este momento también, pero posiblemente vamos a hacer un paréntesis muy importante para poder explicar ciertos conceptos que Pablo utiliza demasiado en esta y en muchas de sus otras cartas. Y si usted no los comprende, entonces no entenderá el contexto de por qué Pablo está diciendo lo que está mencionando. Así es que vamos a empezar y luego nos vamos a pausar casi inmediatamente. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad a ustedes ante cuyos ojos el Mesías Yeshua fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Ruach, el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Ruach, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A simple vista, Pablo está muy molesto con los Gálatas por causa de que ellos volvieron a guardar la ley. Y Pablo dice, pues entonces, ¿para qué les predicamos acerca de la unción del Ruach HaKodesh? Pues el Espíritu Santo se supone que se obtiene por la fe en Yeshua, pero ustedes se lo quieren ganar a través de guardar la ley. Para la persona que no ha estudiado el contexto, obviamente Pablo parecería como enojado por causa de que los Gálatas están guardando la ley. Sin embargo, para usted que ya ha estado viendo esta serie y ve todo el contexto y sobre todo entiende qué es lo que Pablo predicaba, cosa que él mismo puntualizó al principio de la carta de Pablo a los Gálatas, por favor mire los videos anteriores, usted que ya lo sabe, entiende que los Gálatas eran personas que habían sido bien fundados en la Escritura, pero luego de que Pablo se fue, llegaron personas que les dijeron: tú no puedes verdaderamente ser salvo por creer que nada más tienes a Yeshua contigo, y tú siendo gentil ahora puedes ser israelita por la sangre del Mesías, porque el Mesías murió para libertar a su esposa y resucitó para darle un esposo nuevo. Tú no puedes hacer tal cosa. Ese era el conflicto que Pablo tenía con los Gálatas, que ellos habían dejado la enseñanza y la doctrina que él les había dado, bien fundada con la Escritura, para seguir un evangelio distinto a lo que él les predicó. Y él decía: yo les prediqué algo bueno que Yeshua mismo me reveló a mí. Si tú no entiendes lo que estoy diciendo, por favor, regrésate en esta serie y estudia uno a uno todos estos mensajes, porque estamos yendo paso a paso y la verdad no tengo mucho tiempo para volver a repetirte lo mismo. Por favor, regrésate y míralo si no lo has visto. Si estos conceptos para ti son cosas que dices: yo sé qué significan, pero no has escuchado lo que hemos estado hablando, necesitas regresarte. Por favor, porque si no lo haces y nos dejas un comentario donde muestras que no lo hiciste, entonces te tengo que responder algo que posiblemente no te va a gustar. Pero por favor, regrésate, ten un poco de paciencia y estudia con nosotros. Ten humildad también, porque tal vez estás equivocado. Sabes, yo pensaba como tú. Si tú piensas que yo soy un judaizante, yo también lo pensé en algún momento de otras personas. Yo también he pensado que yo mismo, en algún momento en este caminar, me empecé a ser un judaizante, hasta que aprendí quién es Pablo y todo lo que él predica. Entonces, te invito a que hagas lo mismo. Hazte un bien a ti mismo. Entonces, por favor, no nos dejes un comentario mostrando que no pusiste atención a este video ni a los anteriores y luego te vas a molestar por mi respuesta.
Pero si tú has estado atento a lo que hemos estado hablando, estoy seguro que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ha estado hablando a tu corazón. Y puedes no estar de acuerdo con lo que predico, está bien, pero por favor, al menos primero tómate el tiempo de escucharnos con la Biblia en la mano. Entonces, como no podemos avanzar más adelante porque Pablo utiliza frases como recibir el Espíritu o las obras de la ley, y él sabe por qué las dice, y sus lectores originales sabían a qué se estaba refiriendo, pero tú y yo tenemos otro concepto de esas frases, entonces nosotros necesitamos cambiar nuestro concepto de lo que hemos creído que significan esas frases, vivir en el Espíritu y las obras de la ley, para entender lo que él estaba diciendo. Porque seguramente al entender mal esos conceptos hemos malentendido lo que Pablo está diciendo. Así es que tenemos la obligación de hacer exégesis, es decir, adentrarnos en la escritura en el contexto en el cual fue escrita y no sacarla para nuestra conveniencia. Vamos entonces a estudiar qué significa recibir y vivir en el Espíritu en el contexto totalmente bíblico y con palabras que Pablo mismo dijo. Y después vamos a entender qué cosas son las obras de la ley, y con esto puntualizado, todo el resto de esta serie, los videos que nos faltan, y cada vez que escuches la frase vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu y las obras de la ley, ya por favor no tengas otro concepto más que el que la Biblia te está dando. No lo voy a volver a explicar, lo voy a explicar en este video, así es que por favor pon bastante atención y apunta todo. Expliquemos primero entonces qué significa vivir y tener el Espíritu de Adonai en nuestra vida. Efesios 1:3. En Él, o sea en Yeshua, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, o sea, esa es la palabra de verdad, y habiendo creído en ese evangelio, ustedes fueron sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Teniendo en cuenta entonces lo que Pablo menciona en Efesios, toda persona que ha oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de la salvación, el evangelio de Yeshua, ellos reciben el sello del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh de la promesa. Hay cosas que tenemos que puntualizar específicamente allí. La primera es el hecho de que el evangelio de Yeshua es el evangelio que Yeshua le enseñó a Pablo. Y si usted puso atención en los videos anteriores, mencionamos que el evangelio que Yeshua le enseñó a Pablo es el evangelio de no abandones la Torá. Es el evangelio del reino, es el evangelio que Pablo fue a predicarle a través del ministerio de la reconciliación, al expresar el misterio de que los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Israel a través de la sangre del Mesías. Si no me entiende lo que digo, regrésese por favor a los videos anteriores. Hay uno que se llama Pablo y el misterio del evangelio y uno se llama Pablo y el ministerio de la reconciliación. Ese es el evangelio de la salvación del cual Pablo está diciendo. Esa es la palabra de verdad. Eso es lo que Pablo dice. Cuando tú lo oyes y lo pones en práctica, recibes el sello del Espíritu Santo. Si usted no está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, por favor tómese el tiempo de volver a estudiar todo eso, porque son solo las palabras que el mismo apóstol mencionó. Entonces, para los que sí están de acuerdo, la siguiente parte de lo que necesitamos puntualizar es que dice que se recibe el sello del Ruach HaKodesh de la promesa. ¿A qué se refiere Pablo con eso de promesa? Se está refiriendo a el contexto de una boda hebrea. El proceso de una boda hebrea empieza con el novio pagando la dote de su novia. Entonces se hace el compromiso público, todos los familiares y los vecinos se dan cuenta que estos dos jóvenes se van a casar, pero luego del compromiso el futuro esposo se va a preparar un lugar para tener un hogar, para venir después por su mujer y casarse con ella y llevarla para que vivan juntos para siempre. En el tiempo en el cual él está lejos, ella no lo mira. Sin embargo, públicamente ellos ya son esposos. Aunque no están juntos, aunque no han consumado su matrimonio, a los ojos de todas las personas que los miran, ella es de él es de ella. Hay una promesa pública que él no va a romper. Aunque pase mucho tiempo, él no romperá su promesa porque es el prestigio de su padre el que está en juego. Así es que el joven, mucho tiempo después, regresa por ella. Pero ella tiene la certeza de que él volverá porque ella tiene el sello de que él volverá. Ella tiene regalos suyos, ella tiene cartas suyas, ella tiene la dote pagada, ella tiene un compromiso público y la palabra de él de que volverá por ella. De vez en cuando, desde donde él se encuentra, el esposo envía a su mensajero representándole, dándole alguna carta, dándole algún mensaje, diciéndole yo vuelvo por ti, yo te amo, yo vengo pronto. Pero además de las palabras que él puede enviarle de amor, que la hacen sentir confortada de que él vendrá por ella, también le envía instrucciones de lo que él como esposo espera de ella como su futura esposa. Cuando pasa todo ese tiempo
Y entonces llega el momento de la boda. Se toca el shofar, el padre del novio determina, ya es tiempo porque mi muchacho ya está listo para ir por su esposa. Entonces él va y busca a su mujer. Si llegado el momento de la boda, él viene y ella no se comporta de la forma en la cual su esposo le mandó decir a través de su mensajero, entonces ella habrá incurrido en no obedecer las palabras que su esposo le dijo. Y no tiene excusa de decir yo no supe porque el enviado, el mensajero, solamente habla lo que el esposo le instruyó a decir. Si usted conoce de la Biblia, todo lo que acabo de decir debe ser muy, pero muy entendible para usted. 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos concedió, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta cita ya la expliqué en uno de los videos anteriores de esta serie. Significa que nosotros los creyentes en Yeshua recibimos el espíritu que viene de Adonai para que las cosas que Adonai estableció sean sencillas para nosotros de asimilar, de entender y de poner por práctica. Si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, lo que sería sencillo para nosotros sería hacer las cosas que el mundo nos ofrece. Por lo tanto, y como lo dijimos en el video de las 7 leyes, cualquier persona que anda en la carne es una persona que no puede hacer los designios de Adonai. Y si los designios de Adonai ya están en la Torah, quiere decir que recibir el espíritu de Adonai nos hace querer guardar la Torah, porque recibir su espíritu nos hace que andemos y entendamos y asimilemos y practiquemos lo que Él estableció. Y lo que Él nos concedió y lo que Él estableció es su mandamiento. Entonces, bíblicamente, y no solo bíblicamente, pero paulinamente, toda persona que recibe el Espíritu Santo lo recibe para que sea sencillo para sí guardar la Torah. Y cuando hablamos de ello, cuando predicamos la palabra, no lo hacemos con sabiduría humana, porque si fuera así no podríamos, porque la carne de nosotros no se apega a los mandamientos, pero cuando somos espirituales nos apegamos a los mandamientos de Adonai. Recuerde que lo que trato de explicarles es qué cosa significa vivir en el Espíritu. El problema es que el cristianismo te dice que vivir en el Espíritu es algo contrario a guardar la Torah, y que cuando guardas la Torah tú ya estás en la carne. Cuando lo explicamos ya en muchos videos anteriores, guardar la Torah literalmente es una obra del Espíritu. Entonces nadie que vive en el Espíritu puede rebelarse a los mandamientos. Al contrario, vivir en el Espíritu debe hacer en ti el poder entenderlos mucho mejor. Si cuando tú miras los mandamientos se te hace algo que no puedes entender y dices nadie los puede hacer, entonces lo siento mi hermano, tú no vives en el Espíritu de Adonai. Tú traes el Espíritu del mundo y posiblemente alguno otro por ahí. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y como ya lo explicamos, andar en la carne es vivir en pecado, y vivir en pecado es vivir en la transgresión de la Torá. Por ende, si los deseos de la carne son enemigos de los deseos del Espíritu, y los deseos de la carne es pecar, es decir, romper la Torá, los deseos del Espíritu es no pecar, es guardar la Torá. Es tan sencillo. Gálatas 5:22. El fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y luego dice algo muy importante. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Si usted lo lee en la Reina Valera, dice, contra tales cosas no hay ley, y parecería que está diciendo que si tú guardas la ley, nada de esto se va a producir en ti. Pero es todo lo contrario. Nada que esté en la Torá contradice todas estas cosas. Es decir, que cuando tú tienes el fruto, y ponga atención, no dijo los frutos del Espíritu. No existe tal cosa como los frutos del Espíritu. Es un solo fruto, y cuando tienes un solo fruto del Ruach en tu vida, es decir, con todos estos nutrientes, tú tienes amor, y amor es guardar los mandamientos. Tienes gozo, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si tú no puedes producir todo esto en tu vida, no tienes el fruto del Ruach. Como cristiano también te enseñan a pensar, tú puedes tener amor, pero todavía te falta trabajar en la paciencia, te falta todavía un poquito de dominio propio. Pero bíblicamente cuando alguien tiene todo el Ruach en su vida, que solo se produce por apegarnos al evangelio de la salvación de Yeshua, que se confirma guardando los mandamientos, cuando tienes esto, tú tienes todos estos demostraciones del fruto del Ruach en tu vida. Y mire lo que dice la palabra en Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mi Torá y que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Quien diga que cualquiera que tiene el Espíritu Santo ya no debe guardar la ley, entonces, por favor, dígale eso a Elohim, que fue el que habló aquí, y vamos a ver cómo le va. Juan 16:13. Esto me lleva a lo que expliqué en mi ejemplo de que el enviado solo habla lo que el esposo le manda decir a la esposa. Pero cuando él, el Espíritu de verdad venga, les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. En otro pasaje Yeshua dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Ruach no vendrá y él les recordará lo que estoy diciendo y los guiará a la verdad, como dice acá. La verdad, ¿qué es la verdad entonces? Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Entonces, si el Ruach nos dirige a la verdad y la Torah es la verdad, ¿a qué cosa nos dirige el Espíritu Santo? A la Torah. Y mire lo que Pablo mismo dice en Romanos 7:14. Porque sabemos que la Torah es espiritual. Así es que nadie que dice yo soy espiritual podría en sus 5 sentidos oponerse a la Torah. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de explicar de qué cosa significa vivir en el Espíritu y viendo que muchas de esas citas las dijo el apóstol Pablo, por favor, tenga bien en cuenta que cuando Pablo se enoja con los Gálatas y les dice, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, entonces o Pablo no sabe lo que está diciendo o nosotros no sabemos lo que Pablo está hablando. Porque ya comprobamos con las palabras de Pablo que recibir en tu vida el Espíritu Santo te motiva a guardar la Torá. Pero en Gálatas vemos a Pablo bien enojado diciendo, ¿recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? No tiene sentido a menos que entiendas por qué Pablo dice obras de la ley. Ya entendimos entonces que guardar la Torá es el fruto del Espíritu Santo. Tú no recibes el Espíritu Santo en tu vida por guardar la Torá. Tú recibes el Espíritu Santo en tu vida como muestra de que tú te humillaste a los pies del Mesías Yeshua y aceptaste el evangelio de su salvación. El reconocimiento que tú haces de que Él es el único que puede salvar tu vida de la esclavitud al pecado por causa de que tú y yo somos pecadores, y entonces viniste humillado y entendiste que aunque tú no eras una oveja porque eres un gentil, Él mandó a su pueblo a ser parte de los gentiles para traerlos, y tú que eres parte de la casa de Efraín ahora tienes una oportunidad de vida para que la muestres a través de guardar sus mandamientos. Él te sella con su Espíritu Santo en el momento en el cual te humillas, porque es el Espíritu Santo el que te da a ti la sabiduría y las fuerzas sobrenaturales para entender el nuevo estilo de vida que tú llevas, porque nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que lo que Adonai estableció para nosotros, es decir, sus mandamientos, sean fáciles de entender y los podamos vivir diariamente. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:12, es lo que dice en Efesios 2, del 8 al 10, es lo que siempre ha dicho, es lo que dice Santiago también, es lo que la palabra está estableciendo. Entonces, cuando Pablo habla acerca de las obras de la ley, seguramente no está hablando acerca de guardar la Torá. ¿Qué son entonces las obras de la ley? Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban detrás de ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Mesías Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Ruach por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Aquel pues que les suministre el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:10. Ya que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Sin dudas, a Pablo no le gustaban las obras de la ley. El problema es que usted y yo no hemos sabido que la palabra obras de la ley no es lo mismo que guardar la Torá. Déjeme decirlo una vez más y con una imagen para que me lo entienda, pero bien clarito. Las obras de las cuales la Biblia habla y las obras de la ley no son la misma cosa. Las obras de la ley son los preceptos orales judíos que fueron agregados a la Torá por los líderes y que hacían que las personas que no conocían la Torá no supieran distinguir entre lo establecido por Elohim y lo establecido por los hombres. Cuando Pablo dice que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado, está diciéndote algo muy correcto, por causa de que las obras de la ley son los mandamientos de los hombres. Entonces, tú y yo no podemos en lo absoluto hacer ni una sola obra de la ley que nos dé justificación delante del Eterno. En Gálatas 3:10 Pablo dijo: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Esta cita en particular es utilizada bastantes veces para decir: todos ustedes que quieren guardar la ley están en maldición porque nadie puede guardar toda la ley. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 3:10, lo que dice Santiago también, que están obligados a guardar toda la ley. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero, si usted está poniendo atención, posiblemente sabe que esta cita está bien mal entendida. Te lo pongo más sencillo, con bolitas y palitos. La Torá, el mandamiento establecido por Adonai en los 5 libros de Moisés, tiene una maldición muy particular para toda aquella persona que deja lo que viene en la Torá y se va por otras cosas que le establecieron los hombres. Cuando Pablo dice: todo aquel que hace las obras de la ley está bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en las palabras escritas en la ley para vivir por ellas y se desvía, está diciéndote algo bien sencillo. Te está diciendo: si tú ves lo que dice la Torá y luego miras lo que te enseñó el rabino o el maestro de YouTube, y tú no entiendes la diferencia entre lo que estableció el Eterno y lo que te dice tu rabino, y te sigues con lo que dice el rabino porque crees que eso también es tan importante o más importante que lo que dice Adonai en la Torá, tú estás en las obras de la ley. Y la Torá ya dice que tú eres un maldito porque tú te desviaste de todo lo que estaba solamente en la Torá para seguir lo que dice otra persona. Pablo jamás dijo que todo aquel que guarda la Torá va a ser maldito porque no alcanzó a guardarla toda. Está diciendo: maldito todo aquel que, viendo lo que dice el mandamiento, que el mandamiento también dice que es sencillo, viendo el mandamiento prefiere desviarse de ello para seguir lo que dice el rabino que le cae bien. Tenga en cuenta una vez más todo el contexto de los Gálatas. Lo dije en los videos anteriores, por favor, tómese el tiempo de estudiarlos. Los Gálatas escucharon el mensaje de la Torá tal cual debe ser. Escucharon el mensaje de Yeshua como la Torá viviente que viene a darle al mundo la salvación, la luz en medio de las tinieblas, que vino a salvar al judío que estaba cerca, vino a salvar al gentil que estaba lejos, y de los dos hizo un solo y nuevo hombre, trayendo la paz en él, acabando todas las enemistades, para que pudiéramos presentarnos delante de Elohim como un solo hombre, ya no judío, ya no griego, sino Israel. Ellos escucharon esto, ellos entendieron esto. Y mis hermanos, ahorita no le voy a hablar a los cristianos que a lo mejor no me están entendiendo esto, le voy a hablar a usted si es una persona que estudia la Torá y las raíces hebreas. Si usted se desvía de solo predicar el mensaje de la restauración de todas las cosas que vino a hacer Yeshua, que Pablo predicaba, usted empieza a seguir otras cosas y dice: no, esto de la casa de Efraín no es cierto, yo creo que yo mejor debería injertarme como los judíos porque Efraín ya no puede volver. Usted está actuando igual que los Gálatas, porque los Gálatas se dejaron llevar por lo que le enseñaron otras personas que no entendían el misterio del evangelio que Pablo predicaba y que su servidor hoy le está predicando a usted. No soy tan especial, hay muchos otros haciéndolo. Pero si usted se desvía y se va y empieza a pensar que si no pone las velas el viernes, que si no se come el pan, que si no se toma las 4 copas de vino cada vez que viene Pesaj, que si no se pone los tefilim, que si no se pone la kippah, que si no se pone el talit, que si no se pone cosas que los judíos hacen, usted ya no está guardando bien el mandamiento. Mis amados, usted está cayendo en las obras de la ley. Y por eso Pablo estaba muy enojado con los Gálatas. Dice: que no entienden, yo les expliqué bien, les enseñé a vivir una vida tranquila, guiándose solamente por el mandamiento.
porque quieren volverse a las obras de la ley, que no entienden que es maldito todo aquel que se desvía de la Torá para seguir lo que dicen los rabinos. Ya basta. Recibieron el Ruaj cuando vinieron al Mesías, o lo recibirán el día que terminen de hacer todo el rito que los maestros judíos les están enseñando. Y me estoy adelantando mucho, más adelante dice, en serio, parece como que trabajé en vano tanto tiempo. Eso, amados míos, es en sí la diferencia entre guardar la Torá y guardar las obras de la ley. Tú fuiste salvo para guardar la Torá, pero a los Gálatas y a muchos de ustedes les empezaron a enseñar que la sangre de Yeshua no era suficiente para hacer que un gentil pudiera volver a ser parte del pueblo de Elohim. A muchos de ustedes les han estado enseñando que Yeshua es un mero hombre nacido de una relación sexual entre José y María. Y mis amados, ustedes están profanando la sangre de Yeshua. Si él fuera un hombre común y corriente, como mucha gente lo hace ver, Yeshua no hubiera podido ser el sacrificio perpetuo, permanente y excelso de Elohim para la salvación universal. Y lo tomo muy en serio. Porque si usted está desviándose de lo que la Escritura dice, usted está creyendo, igual que los Gálatas, las obras de la ley. Y la verdad, a usted se le aplica Gálatas, pero bien aplicado. No como los cristianos creen que todos los que guardamos Torah estamos igual que los Gálatas. No, los Gálatas guardaban la Torah y luego se desviaron para seguir las obras de los rabinos. Si usted seguía más por lo que dice el que le gusta en YouTube que lo que la Biblia dice, usted es un Gálata moderno. ¿Queda claro? ¿Entendimos qué significa vivir en el Espíritu? Por si no lo ha entendido, vivir en el Espíritu significa guardar la Torah. Por causa de que recibiste el Ruaj para que las cosas que Elohim concedió, con su Espíritu las puedas asimilar, entender, practicar, vivir y enseñarle a los demás. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, la Torah produce en ti que tengas el fruto del Ruaj. Yeshua dijo, tienes el Ruaj en tu corazón, te guía a toda la verdad. La verdad es guardar los mandamientos. Eso es vivir en el Espíritu Santo. Si usted dice, yo soy espiritual, la Torah es espiritual. Si usted dice, la Torah no es para mí, usted está lleno del espíritu del anticristo. Por otro lado, obviamente el Ruaj HaKodesh no se produce dentro de ti por las obras de la ley, porque el Ruaj se produce cuando tú humillas a Yeshua. Pero si tú piensas que Yeshua no es suficiente para tu salvación, entonces a fuerzas necesitarás hacer lo que tu rabino te está enseñando a hacer, es en las obras de la ley. Y Pablo, con justa razón, vendría a regañarte como a los Gálatas. Eso es vivir en el Espíritu y esas son las obras de la ley. Y no puedo avanzar en todo mi mensaje, en todo lo que estoy explicando, si usted no entiende esto en este instante. Pero si ya lo entendió, entonces gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bienaventurado es el varón de senda perfecta y oración, el que a diario busca en la Torah su instrucción y la pone en acción, el que aconsejado nunca fue por el pecador falto de fe, ni busca amistades donde el burlador esté, pues no le ve el porqué. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto el justo prosperará y el pecador nunca se levantará, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los hombres malos jamás prosperará, perecerá. Bienaventurado es el varón de senda perfecta y oración,
el que a diario busca en la Torá su instrucción y la pone en acción, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto el justo prosperará y el pecador nunca se levantará, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los hombres malos jamás prosperará. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los hombres malos jamás prosperará, perecerá.